¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y este día vamos a hablar sobre un tema que ha estado girando por ahí en algunas preguntas y las encuestas semanales, es ¿por qué no puedo expresar mis sentimientos? Y este es un tema muy interesante que podemos abordar desde un punto de vista psicoanalítico. ¿Por qué? Porque de repente no se va teniendo muy claro el entendimiento de cómo es que funcionan nuestros afectos y cómo es que vamos encontrando una forma de expresarlos. Y por lo mismo vamos a empezar a tener un montón de teorías de lo que necesito es tal vez hacer ciertos ejercicios. O hay personas que dicen, es que a mí me empezó a funcionar la yoga, ¿no? Para expresar mis afectos. No, yo no puedo decir cómo eso que tiene que ver. Pero si se fija, son como más que nada en la propia experiencia, ¿no? En el poder pensar que fuera como si tenemos algo atorado. Esto yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Cuando empezamos a sentirnos con ese nudo en la garganta, fíjese cómo nuestro cuerpo nos va dando unas ciertas respuestas al estrés que nos hacen explicarnos qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es, si yo quiero decir algo o estoy muy molesto y siento que se me atora algo en la garganta, es como que entonces yo me quedé con todo eso adentro, pero pues, ¿todo eso qué? No, fíjese, ahí la analogía que estamos haciendo es como si fuéramos un barril o un contenedor que está lleno de sentimientos y que entonces lo que deberíamos de hacer para expresarlos es vertirlos, ¿no? Vaciarlos en algún lado. Y por lo tanto, si nosotros sentimos que hay algo que lo está atorando, se están quedando en nosotros. Y sigue todavía la metáfora y nuestra fantasía, si se quedan ahí atorados, se van a echar a perder, ¿no? Y eso me va a traer algún tipo de enfermedad, o eso es justamente la enfermedad mental. Esto, digo, es algo que ya, si lo pongo ya con palitos y manzanas, suena como bastante infantil, pero es como lo que más tenemos a la mano para alcanzar a entender cómo funcionan nuestros sentimientos, ¿no? Fíjese, ¿cómo podríamos pensar que los sentimientos están albergados en lugar de que sea algo que se está generando con la interacción, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomáramos ahí esta idea de la ira o del coraje, del resentimiento que podemos llegar a sentir con alguien, algo que escuchamos muy a menudo es eso lo tienes que sacar, lo tienes que soltar, lo tienes que expresar, y aparte, como es algo negativo, no lo puedes decir, ¿no? Tienes que hacer una carta y quemarlo y que se vaporice hacia la atmósfera y que se haga dióxido de carbono. Pero, porque si no, es algo que te va a enfermar, es algo que nos quedamos. Pero si usted odia a alguien, porque digo, todos hemos odiado a alguien, no es una cosa rara, lo está odiando en todo momento. Pues no, por lo general los odiamos cuando los vemos o cuando estamos interactuando de alguna manera o hay cosas que nos recuerden, y ahí es en donde se genera ese odio. Es algo que se está recreando en nuestra cabeza y lo sentimos de esa forma. De una manera muy similar a cómo funciona la felicidad, si se da cuenta. No es como que estemos llenos de felicidad y estemos repartiendo felicidad así como estar llenando vasos a las personas que están a nuestro alrededor, sino que lo que sucede es que hay cosas que nos generan ese sentimiento. Y el problema más en lo real que vamos teniendo es cómo lo expresamos. No que se nos quede adentro o que nos haya quedado taponeado como una arteria, ¿no? O como una vía de tránsito, sino que no hay forma de expresar con palabras lo que estamos sintiendo. Y eso es a lo que, si lo viéramos ahora sí, con una lupa, ¿no? Hablando un poquito sobre el inconsciente, es en donde se presenta el problema, que podríamos tener ahí distintas variantes, ¿no? Por un lado, podríamos decir, no sé expresar lo que siento. ¿Por qué? Porque no le puedo poner palabras a mis sentimientos. Eso es una cosa muy real, ¿no? Y eso es algo que va hablando de un tipo de organización mental muy en específico. Otra cosa que podríamos decir es, sé lo que siento, pero me muero de vergüenza de decirlo. Si se fija, son cosas muy distintas que van desembocando de la misma forma, ¿no? También podríamos tener otro, que es, sé que debería de sentirme feliz, pero no lo siento. Y entonces no hago ningún gesto. O de repente practico hacer ciertas muecas, pero la gente a mi alrededor lo nota, ¿no? Que me quedo callado, entonces es como, es una persona muy seca. Pero lo que estamos viviendo ahí es una anestesia, ¿no? Constante de nuestras emociones o una disociación de las mismas. Y eso es un tema muy, muy aparte, ¿no? Porque, ¿qué sería lo que nos está provocando estos problemas? Por un lado, vamos a comenzar con esto de no sé expresar qué es lo que siento, ¿no? Que esto tendría que ver
con una desconexión con nuestros afectos, ¿no? Porque muchas personas que lo van viviendo de esa manera, cuando sienten una emoción, no saben si están felices o están tristes. Y de repente son personas que dicen, es que estoy llorando de felicidad, ¿no? Fíjense nada más, si tomáramos ese ejemplo, ¿por qué podría llorar uno de felicidad? ¿No? Y llorar, no como que se nos salgan las lágrimas, porque igual es como reírnos de felicidad. Y empezar a llorar por la risa es un llanto muy distinto, no es como que con esos sollozos, ¿no? O no es que nos corran las lágrimas así como ríos, sino que más bien se nos salen algunas lágrimas y estamos atacados de la risa y ya es así como que algo nos duele y sentimos como que ya no puedo seguir con eso, y ese es ese llanto. Pero ¿qué pasa cuando decimos es que estoy llorando de felicidad? Es justamente como que se nos van cruzando diferentes afectos y no hay manera de ponerle un nombre a eso que está sucediendo, ¿no? Podría ser por un montón de cosas. Vamos intentando hacer algo un poquito más sencillo en este ejercicio de reflexión. Vamos a pensar en un momento que uno podría pensar que es muy mágico, ¿no? Cuando llegan los niños, ¿no? Cuando llega un hijo. Que la madre está entre feliz y con llanto, ¿no? Y es que estoy llorando de la felicidad. Pues, ¿qué está pasando? Pues realmente, por un lado, estoy llorando porque me siento de la porra, ¿no? Porque pasaron horas para que me saliera el chamaco por un lugar que uno podría pensar que hubiera sido más sencillo, pero pues no, ¿verdad? Entonces estoy devastada físicamente y hacer cualquier reflexión me duele. Y también hay una cierta melancolía en el momento. Con todo y que hay mucha felicidad, ¿no? Con todo y que es como el logro, ¿no? La finalización de todo esto, de ver ya esa criaturita ahí encarnada, ¿no? Que la sentíamos en las entrañas, pero ya se ve, ya le vamos a poder poner un nombre, ya lo podemos, es algo tangible, mucho más tangible, ¿no? Y que se puede compartir. Y por supuesto ahí nos va a invadir la felicidad. Pero también hay una cierta nostalgia y hay como una tristeza. Y ahí es en donde, fíjese cómo realmente no es que estemos expresando todo lo que sentimos, sino que estamos haciendo ahí un cierto ejercicio de represión, ¿no? Es que estoy llorando de felicidad. Pero la cosa es que no estoy diciendo porque estoy llorando realmente, ¿no? Porque también me parece como un cierto momento de duelo, podríamos pensarlo, ¿no? En el que ahora ya soy madre, ¿no? Ya ahora voy a tener que tomar ese rol. Y son cosas que no nos van quedando muy claras en el momento, ¿no? Sino que simplemente se siente esa tristeza. Es como cuando, ahora sí, si lo quisiéramos trasladar a otro ejemplo, cuando nos graduamos de algún lugar, ¿no? Que nos sentimos sumamente felices porque hemos terminado nuestra tarea, porque finalmente vamos a salir, porque finalmente concluimos, pero también nos da muchísima tristeza que vamos a dejar de ver a las personas que están a nuestro alrededor. Y el cariño que les empezamos a tener a esas personas, pues con la distancia lo más seguro es que se vaya a ir deteriorando y se pierda. Y estamos muy felices, pero al mismo tiempo estamos tristes, entonces lloramos con una sonrisa, ¿no? Pero si se fija, ahí es que no le pudimos poner un nombre a lo que estábamos sintiendo. No pasaría nada si tuviéramos más introspección a nosotros mismos, que por supuesto estoy feliz, pero también estoy triste por todo esto que está sucediendo. Y ahí ya tiene que ver con poderles poner ese nombre a las cosas como son. Y no nada más para que los demás me entiendan lo que está pasando, ¿no? Porque a los demás, por lo general, como que les vale madre, ¿no? Lo que está pasando, nada más nos ven y se les hace medio raro. Pero también por nosotros, por estar en contacto con lo que estamos sintiendo. Si regresáramos a ese ejemplo del ser madre, pues por supuesto que es algo que me pone triste porque hay muchas cosas. Ay, se me va a venir el mundo encima, se me vienen las responsabilidades, ahora voy a tener al chiquillo encaramado en el seno, ¿no? Y un montón de cosas que tal vez no sean tan agradables, ¿no? Pero también estoy muy feliz por esto, ¿no? También estoy muy feliz por ver esta criatura que salió tan bien, por sentir, ¿no? Que se está conformando esta familia, pero estar enterado de las dos cosas, saber qué es lo que está pasando con nosotros, con el simple hecho, ¿cómo lo podríamos decir?, de poder representar lo que sucede a nuestro alrededor. Porque esa realmente es como el problema de no poderle poner un nombre a nuestros afectos. Porque también dentro de sus mismas preguntas e inquietudes he visto que el problema de expresar los afectos es que los demás nos expresen a nosotros los afectos, ¿no? Y que yo me siento muy mal. Me gustaría que fuera más cariñosa esta persona, me gustaría que me hubieran dicho más te quiero, me gustaría... Pero pues eso ya es algo que tendríamos que trabajar nosotros, no la persona que no los expresó. Si nosotros somos los que estamos viviendo eso, fíjese cómo el hecho de no poder nombrar algo hace que la experiencia no sea completa para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Es como, imagínese que usted fuera
no sé, a un viaje, ¿no? Al viaje que usted quiera. Y en el viaje, usted no sabe el nombre del lugar, ¿no? No sabe los fenómenos naturales que estaba viendo. No sé, si vio una cascada, no sabe exactamente, no sabe el nombre, ¿no? Sino que nada más va a describir. Es que era como que había agua, pero iba de arriba para abajo y mojaba todo alrededor. ¿Sí se fija cómo queda todo desvinculado en la experiencia, ¿no? ¿Y a dónde fuiste? A un lugar en donde había agua, y era agua que caía de un lado. Así es como vamos interiorizando esas vivencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una manera compleja de integrar esto a nosotros, sino que es un pueblo que se llama Perenganito, que está al norte de nuestro país, que tuve que viajar en un avión y vi una cascada que me provocó, ¿no? Una euforia, porque era un lugar muy grande y me sentí yo tan pequeño, ¿no? Alrededor de la naturaleza, y me invadió una sensación. Y si se fija, estamos poniendo nombres, estamos hablando de lo que sucede. Y ese es el problema cuando no podemos nombrar nuestros afectos, cuando no podemos expresarlos como tal. Si nos fuéramos a otro de los ejemplos que estábamos tomando en un principio de por qué me cuesta tanto trabajo expresar mis afectos, podríamos hablar de ya un aspecto distinto de represión, ¿no? Que es justamente lo que habíamos dicho de que me avergüenza lo que siento, ¿no? Y esto nos puede avergonzar lo bueno y lo malo, porque pues no es, en los momentos en los que se nos fue educando nos pueden haber hecho unas de dagas, ¿no? Que algo que podría ser bonito acaba siendo una cosa terrible, ¿no? Para nosotros. Y fíjese cómo esto queda muy bien ejemplificado con el sexo, por ejemplo, con el deseo sexual. Hay un montón de personas que van por el mundo con una pena en su corazón porque o sufren de algún grado de impotencia, ¿no? O de frigidez. Y esto es justamente por no poder vivir su vida sexual sin vergüenza, ¿no? Sin sentir que están haciendo algo malo. Y no es enteramente consciente esto, sino que simplemente se le va atribuyendo a ciertas otras cosas alrededor, ¿no? Fíjese cómo entonces, si yo vivo un aspecto de mi vida como si fuera algo prohibido, me va a fastidiar en un montón de lugares. Se lo digo esto con la cuestión sexual porque me parece que queda con algo muy tangible, ¿no? El no poder tener relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? O simplemente no poder culminar una relación sexual. ¿Por qué? Porque me da asco, tal vez, ¿no? La situación, me da vergüenza mi desnudez, la desnudez del otro, porque me parece que es pecado, ¿no? Que me van a castigar algún ser celestial, que estoy faltando a los valores de mi familia, que estoy desilusionando a mis padres, que estoy faltando a los principios, que Dios va a llorar porque yo estoy teniendo un placer sin estarme reproduciendo. Vaya usted a saber lo que guste, ¿no? Es contenido para ese tipo de ansiedad, hay que sobra. Pero si se fija ahí, el asunto es que aún esas cosas positivas o negativas, si ahora sí lo pensáramos en el cariño, fíjese cómo hay un elemento de represión con el cual, por ejemplo, a mí, tal vez como hombre, me dijeron que eran mariconadas eso de estar diciendo te quiero y nombrecitos y panecito y lo demás, que los hombres tenemos que ser serios, que los hombres no decimos ese tipo de cosas porque si no, entonces válgame, ¿no? Nuestra masculinidad se va a poner en duda y ¿cómo vamos a poder vivir con eso, ¿no? Nosotros nos tenemos que mantener siempre en ese aspecto inmutable y pues ahora como le voy a decir a una persona que la quiero si la quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me voy a ver débil, me voy a ver como un pusilánime que está hablando de sentimientos, ¿no? ¿Cómo voy a tener un detalle afectuoso con esa persona si eso también va a mostrar debilidad? Va a mostrar que yo no soy tan hombre como debería de serlo. Y para las mujeres, fíjese cómo esto va por un lado distinto. ¿Cómo vas a mostrar que te gusta esa persona? Las mujeres se tienen que dar a desear. ¿Cómo vas a sonrojarte, ¿no? ¿Cómo vas a decirle que lo quieres o que lo necesitas o que lo deseas? No. Eso no es de mujeres de buenas costumbres. Las mujeres deben de ser así como la virgen de su preferencia, ¿no? Inmaculadas en sus concepciones. Y ya nos fastidiaron, ¿no? Nuestras relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque hay un elemento de represión en donde pareciera que deberíamos de recibir una recompensa de mantenernos de esa manera y que efectivamente se está viviendo una recompensa moral, ¿no? Como ponernos muy por encima. Si se fija, todas estas personas que hablan así de ella es una cualquiera. Imagínese
lo hermosa que debe de ser la vida sexual de esas personas que se la pasan diciendo que todas son unas prostitutas y que todas son unas facilotas, lo demás. Han de pasarse la bomba en la alcoba, ¿no? Pues no, claro que no. Pero es como sentir que uno se puede regodear de hablar de lo malo de los otros, aunque lo mío también es de la porra, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ahí es en donde está mi beneficio, en yo estar por encima de los demás y estar diciendo que son unas golfas y son unas zorras. Y pues está muy pírrica la victoria, ¿no le parece? Entonces ahí tendríamos otra manera en la cual estamos evadiendo el poder comunicar nuestros sentimientos. Y esto si se fijas en lo bueno y en lo malo, porque también lo malo, ¿cómo voy a hablar de odio? ¿Cómo voy a hablar de que lo detesto? ¿Cómo voy a hablar de que me da coraje o me da envidia esa otra persona? Eso todavía peor, ¿no? Porque estamos mostrando esa debilidad o nos estamos viendo como unos animales que no pueden detenerse. Pero esto, una vez más, nos acaba fastidiando nuestra experiencia. Y, por último, podríamos entender un aspecto que es un poquito más complejo, es estar disociado de nuestros sentimientos, que era lo que estaba hablando al final de los primeros momentos del video. El estar disociado de esos sentimientos es algo que nos puede llegar a suceder o porque estamos viviendo por un momento de muchísimo estrés, y esa es una manera en la que vamos lidiando con lo que está a nuestro alrededor. Imagínese como que es una forma de enfocar nuestra vista. Es como si nos volviéramos ciegos de lo que está a nuestro alrededor, y esto todos lo hemos experimentado hasta cierto punto. Si usted maneja un carro, si se fija, si alguien nos pregunta, oye, ¿y cuántos carros rojos hubo en el camino? ¿O cuántos altos te tocaron? Podría decir, caray, pues no me acuerdo, no sé. Y sí los debo de haber visto, ¿no? Pues estaba poniendo atención al camino. Es más, tal vez los carros rojos no, pero los altos, sí, debí de haberlo visto. O a veces hasta se nos olvida un cachito del camino y decimos, ¿qué pasó? Iba en piloto automático. El asunto es de que estamos tan enfocados en una sola tarea que nos hacemos miopes, como ciegos de lo que está sucediendo alrededor. Y efectivamente nos puede llegar a suceder una cosa similar, ¿no? Estamos tan rebasados de lo que nos está pasando, del estrés que sentimos, que de repente es como que se nos empiezan a apagar los sensores, ¿no? Si lo quisiera ver en una analogía de máquina, se nos empiezan a apagar los sensores y solamente estamos poniendo atención a ciertas cosas. Pero esto no es como que se prendan y se apaguen con un switch, sino que se nos fastidian por el sobreuso y quedamos anestesiados de ese tipo de experiencias. Entonces, puede haber sido algo que nos sucedió de muy jóvenes en temprana edad y ha sido algo con lo que hemos tenido que crecer, ¿no? Y pues yo simplemente no siento cariño por la gente, ¿no? ¿Y qué será? ¿Soy un psicópata? Puede ser, ¿no? Hay que analizarse, pero también es una probabilidad, ¿no? Es algo posible que tenga que ver por toda esta anestesia que estamos sintiendo, por cómo ha sido tal vez muy difícil para nosotros el camino y ahora estamos privados de eso, de sentir felicidad, ¿no? De sentir ganas de reír, de sentir bien cuando alguien nos abraza, ¿no? Y tendríamos que ir navegando entre estas opciones. Digo, no porque vaya usted a hacerse un diagnóstico, sino por alcanzar a entender que no todo tiene que ver con que no quiera decir las cosas, ¿no? Porque esa era la queja. Porque mi pareja no me dice que me quiere. Usted no sabe todo lo que ha vivido esa persona. Tal vez se conoce muy bien, usted cree que lo conoce muy bien. Pero es un mundo distinto la cabeza de cada persona. Y no podemos saber qué es lo que está sucediendo como para intentar reducirlo en que es porque no me quiere o es porque necesita hacer yoga para expresar sus emociones, ¿no? Ojalá y fuera tan sencillo. No sabe lo fácil que haría nuestro trabajo que fuera así de fácil lidiar con eso. Pero bueno, pues por hoy acá vamos a dejar este tema. Espero que le haya gustado. Si le gustó, déjenos un like, suscríbase, que ya mero llegamos a los 10,000 suscriptores. Imagínense nomás, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo y aquí continuamos haciendo contenido que es principalmente para usted. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.